Buenos días, buenas tardes chicos. Vamos a comenzar a profundizar un poco esta verdad fundamental de la fe cristiana, que es la fe en la Santísima Trinidad, en este Dios que es uno y tres a la vez. Y por eso es un misterio. La semana pasada o en la clase anterior hemos reflexionado sobre la humanidad de Jesús. Este Jesús que se presenta como un verdadero hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Un Jesús que actúa, vive, habla con palabras de hombre, con actitudes de hombre, ¿sí? No era un ser especial a la vista de la gente, sino que era un hombre más, un hombre común, un hombre que hacía cosas que son de Dios, pero en definitiva era un hombre común. Dormía, había crecido, tenía sus padres, tenía un oficio, hablaba, descansaba, reía, lloraba, se enojaba. Todas actitudes, veíamos, de un hombre común. Pero sabemos que este hombre, además de ser un hombre, también es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver cómo es que la fe en el Dios único ha tenido un desarrollo a la fe en el Dios único, pero que internamente, en su vida íntima, son tres personas. Ya San Agustín, allá por el siglo III o IV, podríamos decir, se devanaba la mente tratando de comprender el misterio de la Santísima Trinidad, ¿sí? No tenemos que olvidar que estamos hablando de la vida íntima de Dios. Dios nos supera de manera infinita, como mucho más que el universo respecto a nosotros. Por lo tanto, tenemos que acceder o acercarnos a este misterio también con profundo respeto. Y así lo hicieron los santos y los padres de la Iglesia. San Agustín, dicen que un día iba por la orilla de la playa meditando en el misterio de la Santísima Trinidad, que él mismo decía: cuando lo pienso lo entiendo, pero cuando me lo preguntan y lo tengo que explicar, me es muy difícil hacerlo. Iba pensando en este misterio de la Santísima Trinidad, cómo es que Dios es uno, pero también son tres. Y de repente dice, se distrae mirando a un niñito que a la orilla de la playa estaba jugando, ¿sí? Iba hasta el mar, en un cuenco chiquito, sacaba agua, venía y la tiraba en un pocito. Iba, buscaba agua, venía y la tiraba en un pocito. Ustedes, si han estado en el mar, saben que cuando vos tirás agua en la arena, enseguida nomás el agua se desaparece, es absorbida por la arena. Entonces le preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? Ah, le dice el nene, estoy tratando de traer toda el agua del mar a este pocito. Entonces San Agustín se ríe de la inocencia del niño y dice: pero eso que me estás diciendo es imposible, no se puede traer todo el mar y meterlo dentro de un pocito chiquitito. El niño lo miró con cara seria y le dijo: eso es lo mismo que te pasa a ti cuando intentas meter en tu mente, comprender con tu inteligencia el misterio profundísimo de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Evidentemente el niño desapareció, era un ángel, y San Agustín comprendió que por más vueltas que le dé al tema, hay un límite para nuestra inteligencia y nuestra razón humana, al menos en esta vida. Hay un límite. No es que la cuestión del misterio de la Santísima Trinidad sea algo irracional, pero sí tenemos un límite para comprender acabadamente este misterio. Por eso es que muchas veces en la catequesis habrán asistido a distintas formas de intentar explicar este misterio, como que Dios es como tres fósforos encendidos que si los juntamos se ve una sola llama, pero siguen siendo tres fósforos encendidos, o un trébol que, si bien es un solo elemento, tiene tres hojas iguales pero distintas, ¿sí? También se lo ha tratado de explicar el misterio explicando tres estados del agua, ¿no? El agua que puede ser hielo, que puede ser líquida o que puede ser gas, vapor, ¿sí? Bueno, todas esas explicaciones, o en el arte, este icono que estamos viendo aquí, que es el icono de Rubens, un monje ruso que pintaba iconos y que intentó mostrar el misterio de la Santísima Trinidad en estos tres seres que se miran uno a otro,
pero que están sentados a la misma mesa, pero que no dejan de ser tres distintos. Bueno, una manera de explicar la Santísima Trinidad, a la cual siempre vamos a llegar muchas veces por alegorías, pero no acabadamente. O sea, hasta que no estemos en el cielo no podremos quizá, y no sé si en el cielo vamos a comprender totalmente, pero bueno, tenemos toda la eternidad para profundizar ese gran misterio bellísimo de la Santísima Trinidad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no me voy a detener en este momento en el Antiguo Testamento, vemos durante la vida de Jesús y los relatos de los evangelios algunas manifestaciones de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, en la Encarnación, Lucas nos cuenta de que cuando el ángel se le aparece a María y le comenta que va a ser la madre del Hijo de Dios, ahí está hablándole el ángel de dos personas, de Dios y de su Hijo, del Padre y del Hijo, y dice también que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra para que esto se haga posible, para que el Hijo de Dios se haga hombre en ella. Ya en cierta manera se está hablando de estas tres personas. También en el bautismo de Jesús, cuando se acerca Jesús a Juan, que estaba bautizando a la gente con un bautismo de conversión, que no es nuestro propio bautismo de hoy día, el bautismo cristiano, sino que era como una figura de lo que iba a ser el bautismo. Bueno, Jesús también se arrima como signo del comienzo de su vida pública y el comienzo de su predicación, y allí dice que se escucha la voz del Padre y se ve al Espíritu Santo bajar sobre Jesucristo, ¿sí? Otra visión quizá un poco velada, pero ya de la Santísima Trinidad y de las tres personas. Lo mismo pasa en la transfiguración, cuando Jesús sube al monte con tres de sus discípulos y dicen que allá se encuentra con Moisés y con Elías, representantes de los profetas, ¿no? Y dicen que Jesús queda transfigurado y se lo ve como una figura divina, ya no humana, y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, ¿no? Otra cuestión, otra situación en la cual también los discípulos se atemorizan porque alcanzan a vislumbrar, aunque sea un poco, este misterio de la divinidad de Jesús. Ahora bien, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús respecto a este misterio de Dios? La fe de los judíos era la fe en el Dios único. Esa fe en el Dios único, Jesús también la tuvo. De hecho, cuando un día le pregunta a un joven: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Dice: bueno, tenés que cumplir los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, ¿sí? ¿Se acuérdense del primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Nunca Jesús habló de dioses, como si hablaban los politeístas de todos los pueblos alrededor de los judíos, ¿sí? Los romanos, los griegos y los otros pueblos paganos, todos creían en multitud de dioses. Jesús nunca se salió de esta creencia en el Dios único, ¿sí? Y así lo manifestó. Pero a la vez de esto, también él se presentaba, y esto era muy llamativo para los judíos, él mismo se presentaba a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿sí? Yo y el Padre. Él hablaba de mi Padre y el Padre de ustedes. Siempre se distinguía él como hijo de Dios de una manera distinta a la filiación que podríamos tener el resto de los hombres, ¿sí? Él decía: mi Padre y el Padre de ustedes. Nunca dijo nuestro Padre. Había una distinción. Evidentemente él era hijo natural de Dios, podríamos decir, hijo por naturaleza de Dios. Pero además, lo cual llamaba la atención y escandalizaba a los fariseos, como este tipo dice que es hijo de Dios, por lo tanto se hace a sí mismo igual a Dios. De hecho, por eso lo condenaron a muerte, porque era una blasfemia, ¿sí? Era como decir que había dos dioses a la vista de los judíos que lo escuchaban hablar. Pero él no hablaba de dos dioses, porque también decía: yo y el Padre somos uno. O sea, como que eran de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Y le decía a sus discípulos: quien me ve a mí ve al Padre, y el Padre permanece en mí, y Él es quien hace las obras, y yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Iba de a poquito develando cómo es el misterio íntimo de Dios.
Pero además de hablar del Padre y de Él como Hijo, también presentaba al Espíritu Santo como otra persona, no como algo ideal o como dicen hoy día una energía, qué sé yo, una palomita buena onda, como dice algún pavote por ahí, cosa que no me gusta, ¿sí? No, el Espíritu Santo como otra persona. Entonces les decía, el Padre les va a enviar en mi nombre al Espíritu Santo y Él les va a enseñar y Él los va a guiar a la verdad completa. Fíjense cómo en la última cita que les pongo ahí del Evangelio de Juan, dice, yo, el Hijo, rogaré al Padre, otro, que les envíe el Paráclito. Paráclito significa abogado, intercesor, el Espíritu de la verdad, otra persona. No se puede enviar a algo, se envía a alguien, ¿sí? Entonces va quedando claro cómo Jesús mismo va revelando el misterio de la Santísima Trinidad. Todas estas enseñanzas de Jesús, cuando ya después de Pentecostés, que ya estamos a punto de celebrarlo este fin de semana, los discípulos comienzan a profundizar y a comprender las palabras de Jesús, van haciendo que la Iglesia vaya poniendo por escrito lo que después vamos a conocer como el credo apostólico, que ya lo vimos, y cómo claramente el credo se divide en tres partes referidas a este misterio fundamental de la fe cristiana, que es la fe en la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre, la segunda parte creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, la tercera parte creo en el Espíritu Santo y toda la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó? Este es el credo apostólico que recibimos de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles mismos ya enseñaban esta fe en la Santísima Trinidad y enseñaban que Jesús era hombre, pero también Dios. Ahora, ¿qué pasó? Empezaron a haber enseñanzas, dijimos, que ponían en duda esta cuestión de si Jesús era o no era Dios. Lo vimos en la clase anterior. ¿Es verdadero hombre nada más o es verdadero Dios y se aparentaba ser un hombre? Entonces, en los credos, los concilios que se fueron organizando posteriormente para dar respuesta a estas problemáticas generaron lo que conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. ¿Sí? Fíjense, nadie dudaba respecto a la fe en Dios Padre, que es el creador de todo, ¿sí? Eso quedó prácticamente igual. Pero la segunda parte, la de creo en Jesucristo, se extendió bastante más. Y la tercera parte del Espíritu Santo también tuvo algunos pequeños agregados para comprender que tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo son personas divinas. Fíjense cómo se aumentó aquella fe en creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, de lo que nadie dudaba. Pero cuando lo pusieron en duda, se explicó mucho mejor. Y dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Qué significa esto? Que Jesús es eterno como el Padre. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Fue engendrado, no creado. Nosotros somos creados, pero Jesús no es creado. ¿Por qué? Porque es Dios, tiene la misma naturaleza del Padre, ¿sí? Es un ser divino, ¿sí? Y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se hizo hombre, bajó del cielo por obra del Espíritu Santo. Y ahí sigue diciendo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Y la tercera parte, el creo en el Espíritu Santo, también se hizo alguna explicación más, dice, es Señor y dador de vida. Acuérdense que la palabra Señor en la Biblia es equivalente a Dios, que procede del Padre y del Hijo, y agrega, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. ¿A quién se adora? A Dios. Entonces, a Dios en sus tres personas divinas. Se adora a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Estamos? Fíjense cómo la reflexión sobre el misterio de Dios fue profundizándose y poniéndose por escrito para a una mejor comprensión de este misterio. Entonces ahora sí, vamos a repasar rápidamente lo que dice la fe cristiana de la Santísima Trinidad, lo que dice acerca de la naturaleza de Dios. Dios es uno, pero este Dios uno existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, estas tres personas, si bien hay un solo Dios, son tres personas
distintas, quiere decir distinguibles entre ellas. ¿Por qué? Por su misión, por su personalidad, podríamos decir. De tal manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero entre sí cada una de ellas no son. O sea, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre, ni es tampoco el Hijo, ¿sí? Entonces, cada una de estas tres personas son tres personas distintas, pero un solo Dios, y por eso hasta ahí llegaríamos con nuestra comprensión racional. No podemos saber más, y no podríamos haberlo sabido si Dios mismo no se hubiera revelado a sí mismo. O sea, si Dios no hubiera enviado a su Hijo y el Hijo y el Padre no hubieran enviado al Espíritu Santo, jamás la humanidad podría haber sabido que Dios es uno solo, y siendo uno solo es una comunidad, una familia de tres personas, en perfecta unidad, en perfecta voluntad, ¿sí? Y esa distinción de personas es sin mezcla, ¿no? Si bien son tres, no dejan de ser cada uno de ellos Dios y el único Dios. Nunca decimos son tres dioses. Es una sola naturaleza divina, no tres instancias de la naturaleza como si fueran tres dioses. Nosotros, por ejemplo, los hombres, somos cada uno de nosotros instancias de la humanidad. No es que todos los hombres seamos uno solo, sino que todos y cada uno de los hombres es un hombre. Somos instancias de la naturaleza humana, y así pasa con las distintas especies. Pero no pasa eso en Dios. Hay una sola naturaleza divina. Lo que es, los tres es Dios, ¿sí? Cada uno de ellos es una persona distinta, pero todos un único Dios, que existe en tres personas. El gran misterio de la Santísima Trinidad, al cual nosotros nos acercamos con muchísimo respeto y adoración. Y el misterio es tan grande que cuenta el Apocalipsis que miles de millones de ángeles a su alrededor lo adoran y lo alaban por ese gran misterio bellísimo que ellos pueden contemplar ya, y que los santos y María Santísima y todos los santos ya también lo contemplan, y que algún día, si Dios quiere y nosotros queremos, porque Dios respeta nuestra libertad, también podremos acceder a admirar eternamente la belleza del Dios uno y trino que tanto nos ama. Hemos reflexionado entonces en la humanidad de Jesús, hemos visto qué nos enseña Jesús acerca de Dios, y ahora sí podemos ir a ver a este Jesús que es verdadero hombre, pero que también es verdadero Dios, y ese es el tema de nuestra próxima clase. Hasta la próxima. Seguimos aquí, conectados, separados, pero más unidos que nunca.